¿Cómo vivirías si no tuvieras ningún temor? Sin ningún temor a nada. Si te llamaras Juan sin miedo, ¿cómo vivirías si no hubiera nada absolutamente que te detuviera? Estaba leyendo un artículo acerca de cómo los temores que el ser humano sufre se han hecho cada vez más complicados. Por ejemplo, hay una lista de temores que vienen de palabras griegas. De hecho, la palabra fobia, que quiere decir temor, se usa comúnmente, sobre todo en círculos médicos o psicológicos. Y aquí hay una lista de temores que quizás pueden ser hasta chistosos para alguno, pero para el que lo sufre no son chistosos, porque son muy reales, son auténticos. Por ejemplo, ¿sabían que existe un temor que se llama acarofobia? Y quiere decir el temor a la comezón que es producida por la picadura de un insecto. También hay un temor que se llama alectrofobia, que quiere decir temor a las gallinas. Hay gente que le tiene miedo a las gallinas. En el caso mío son mis amigas, porque cómo me gustan los huevos rancheros en la mañana. Bromidrofobia quiere decir el temor a oler feo. Y no tanto que tú huelas feo, sino que uno que está sentado junto a ti huela feo. Eso sí que es un temor. Cacofobia es el temor a ser feo. Algunas madres van a entender ahorita a sus hijos con el siguiente. Didascaleinofobia es el temor de ir a la escuela. Para los muy teólogos de los últimos tiempos, y voy a tener que decirlo despacito: hexacosio y hexeconataexafobia es el temor del número 666. Gracias por el apoyo allá. Algunos de ustedes que no son tan jóvenes tienen este temor: logisomecanofobia, el temor a las computadoras. Por eso dices: ay, no, yo no le entiendo a eso, yo no, ni me enseñes eso del email y esas cosas, eso no es para mí. Y te quedas quizás sin una herramienta muy útil para comunicarte con tus nietos. Hay inclusive algo que se llama fobofobia. Y sí, como lo dedujeron, quiere decir el temor al temor. Tripanofobia, ese es muy común, el temor a las inyecciones. Gracias a Dios yo tampoco sufro de ese temor. Es más, una vez me inyecté yo solito porque no había quien me inyectara. Y otro que tristemente no es chistoso: xenofobia, temor a los extraños o a los extranjeros. Si viviéramos sin temor, si viviéramos sin ningún tipo de limitación, podríamos cumplir el propósito de Dios de una forma extraordinaria. Ustedes saben que, según una revista médica que hizo un estudio psiquiátrico, el niño promedio hoy tiene un mayor nivel de ansiedad que el paciente psiquiátrico promedio en la década de los 50. O sea, 60 y pico años atrás, los pacientes psiquiátricos eran gente que tenía un nivel de ansiedad en su vida similar al que tiene el niño promedio hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente toda la violencia, todo lo que se oye en las noticias, todo lo que ellos ven, aún los videojuegos, etcétera, etcétera, todo está saturado de violencia. Más que nunca esta generación está consumiendo drogas que alteran el estado de ánimo,
tratando de encontrar un poquito de paz. Sabes, el temor es el enemigo más grande que el ser humano tiene, porque el temor te puede encerrar en una prisión de angustia y ansiedad y te puede paralizar. Por eso, mis queridos hermanos, no podemos quedarnos simplemente observando en un noticiero las imágenes una y otra y otra y otra vez de lo que está pasando en el mundo, y no solamente en Dallas, en otras ciudades y en otros países, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en otras partes del mundo. No podemos simplemente absorber las malas noticias y ser pasivos y pensar que no podemos hacer nada al respecto. Y vuelvo a repetir, el hecho de que vivimos en un país donde quizás no tenemos todos los elementos, y yo confieso que durante muchos años yo me detenía de involucrarme más en ciertos aspectos de la vida de este país, porque no me sentía capaz de interactuar con un medio que quizás para mí era desconocido. ¿Por qué? Porque no nací aquí, no crecí aquí, no fui a la escuela aquí, bueno, más que la escuela bíblica. Pero la secundaria, preparatoria, la universidad lo hice en México. Entonces no conocía, ni siquiera sabía cómo era el rollo de los créditos acá y cómo era la cosa del high school y todas esas cosas, y mucho menos las cuestiones financieras y las cuestiones de crédito. ¿Cómo es posible que para tener buen crédito necesitas endeudarte? Y necesitas pagar muchos intereses para que entonces te den más crédito, y luego te endeudas más, y entonces dicen, no, a este le podemos prestar más porque está endeudado. Pero cuando llegas a estar demasiado endeudado, ahora ya no le prestemos porque ahora ya debe demasiado. Y todo ese rollo que muchos nos metimos sin entender básicamente cómo funciona el sistema, y nos da miedo a veces porque no entendemos. Pero yo creo que la palabra de Dios nos da una clara instrucción y una clara esperanza de cómo podemos nosotros interactuar con un mundo que quizás está al borde de ser terriblemente sacudido en todas las áreas, en todos los ámbitos. Si aquí hay gente financiera, seguramente están con una cierta preocupación de qué va a pasar en el mundo. Hay una burbuja otra vez que se está creando. ¿Qué va a suceder si vuelve a reventarse esa burbuja? Y hay un ajuste en la bolsa de valores, y hay un ajuste en la industria de la construcción, y hay un ajuste en tantas áreas del mundo financiero. O lo que está pasando, por supuesto, desde el punto de vista de las tensiones raciales en nuestra nación. Mateo capítulo 8, en el verso número 23, Jesús entró en la barca y sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Digan conmigo, tempestad. ¿Sabes que las tempestades son algo inevitable en la vida? Va a haber momentos de tempestad, momentos de sacudidas, momentos de confrontación, y son momentos en los que tenemos que estar dispuestos a responder con fe y no con temor. Me gusta mucho lo que dice un autor, uno de mis favoritos, que se llama Max Lucado. Reconozcamos los peligros, pero no nos abrumemos por ellos. Consideremos las amenazas, pero rehusemos que nuestra vida sea definida por ellos. Seamos de los que escuchan una voz diferente, la voz de Dios. Mis hermanos, yo rehúso escuchar la voz de CNN, la voz de Fox News, la voz de Telemundo, la voz de Univisión, de Galavisión o de cualquier medio que, decía yo a un amigo ayer, desgraciadamente los noticieros han dejado de ser noticieros y se han convertido en programas de opinión. Ya nadie te da una noticia sin meterte su opinión, que nadie se las pidió, pero de todos modos te la meten.
Son muy pocos los que te dan una noticia que es totalmente objetiva. La mayoría te dan la noticia y después te dicen la opinión que tienen de por qué están pasando todas las cosas que están pasando. Y como yo siempre les he dicho, las opiniones son como las axilas. Todo mundo tiene un par y generalmente apestan. Otra vez gracias por su apoyo acá. Creo que les voy a predicar acá mejor así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es ser una comunidad de fe que escuchamos la voz de Dios en medio de la tormenta, que vemos las olas levantarse, que vemos el viento rugir, que vemos las circunstancias adversas venir en contra de lo que amamos y en contra de lo que esperamos ver protegido, y están amenazando con destruir todo lo que amamos. Pero en esos momentos, en vez de angustiarnos, vamos a levantar nuestros ojos y nuestro corazón al cielo. Vamos a decir: Dios, háblame y dame la palabra certera para este momento. Y yo les desafío, padres, pídanle a Dios que les hable y les dé la palabra que deben de hablarles a sus hijos. Sobre todo ustedes que tienen hijos que son chiquitos, niños o adolescentes, que necesitan oír de la boca de sus padres una respuesta clara y determinada y decisiva. Que no están los padres pensando o confundidos o qué es lo que está pasando, o mucho menos enseñándole a los hijos: no te preocupes, eso no te preocupes tú, eso es entre ellos. Ahí que se maten entre ellos si quieren, pero eso no, tú no te preocupes. ¿Qué les estamos enseñando? Les estamos enseñando precisamente a ser indiferentes. Les estamos enseñando a no involucrarse. Les estamos enseñando a que quédate callado, quédate escondido hasta que te peguen a ti. Muchas veces es demasiado tarde. Muchas veces nos hemos mantenido atrincherados con temor y es demasiado tarde. Alguien tiene que levantar la voz delante del trono de la gracia y decir: Dios, sabemos que en medio de la tormenta tú eres no solamente quien das paz, no solamente quien nos proteges, sino quien nos llevas al otro lado, porque nuestra vida no se termina en medio del mar en una tormenta. Nuestra vida sigue adelante. Nuestro propósito continúa cuando llegamos al otro lado, cuando nos bajamos de la barca. Allí sigue nuestro propósito. Mis hermanos, la vida no se va a acabar, la vida sigue. Y tenemos que entender: Dios nos va a usar a cada uno de nosotros hoy 2016, en el año próximo 2017, en el 2018, en el 2019. Habrá desafíos, pero también habrá una gracia que Dios va a derramar sobre aquellos que confiamos en Él. En el nombre de Jesús. No será la primera vez que ha habido terremotos. No será la primera vez que ha habido sacudidas. Así es que cuando vengan las sacudidas, cuando vengan las tormentas, declara: mi Padre Celestial está conmigo. No nos va a dejar y Él nos va a llevar al otro lado. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 16 verso 33. Juan 16, 33. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La palabra aflicción que se usa en este pasaje en el griego es la palabra thlipsis, y quiere decir literalmente presión. Una presión que puede ser en ocasiones angustiante.
Antes de conocer a Cristo, yo tenía pesadillas muy frecuentes. Sufría de ansiedad, de angustia, y muchas veces las pesadillas que yo tenía era como si me estuvieran literalmente metiendo en una cámara de presión, como si me estuvieran metiendo en un aparato en el que era como un embudo, y cada vez me presionaban más y más y más y más y más y más. Y me despertaba a medianoche, en la madrugada, con angustia, con mi corazón latiéndome a toda velocidad, muchas veces sintiéndome paralizado. ¿Por qué? Porque la presión que sentimos muchas veces es la fuente de la angustia y la fuente de la desesperación que el diablo quiere que nosotros adoptemos como nuestro estado de ánimo normal. En el mundo tendréis aflicción, en el mundo tendréis presiones. ¿Cuántas veces estamos con una presión financiera? Se acerca el día de pago y todavía no encuentras la forma de ganar ese extra para pagar lo que tienes que pagar. O tienes una presión porque estás pasando demasiado tiempo en el trabajo tratando de ganar el suficiente dinero, y cuando llegas a casa, quizás en la familia hay algunos problemas y no tienes el tiempo para atenderlos y la fuerza para atenderlos. Estás desgastado. Hay demasiadas presiones de familia, presiones financieras. Pero Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la presencia de Jesús viene a donde tú estás, en ese momento toda presión, todo tormento, todo verdugo que estaba oprimiéndote se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque la presencia de Dios es más poderosa que la angustia. La presencia de Dios es más poderosa que cualquier opresión demoníaca. La presencia de Dios rompe el yugo del diablo. Ahora sí, ayúdame, Gabriel, por favor. Mi mensaje es muy sencillo en esta tarde. Y quiero que pienses en lo siguiente. Dice la Biblia, y eso solamente medítalo, que en el perfecto amor de Dios no hay temor. O sea, que el antídoto para el temor no es la valentía. La valentía es una consecuencia del antídoto del temor. El antídoto del temor es el amor de Dios, porque el que se sabe amado no teme. El que teme es el huérfano, porque no tiene quien lo proteja, porque no sabe si puede confiar en alguien para que venga a su ayuda. ¿A quién le pide ayuda el huérfano? Pero el que es hijo y el que se sabe amado, tan pronto como tiene un problema, papi. ¿Por qué? Porque tiene quien lo defiende, tiene quien lo ayuda. Y yo sé que las palabras que estoy diciendo causan dolor a algunos que no tienen a papi, pero yo te quiero decir: tienes tu Padre celestial contigo. Nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. A Él puedes clamar, a Él puedes decir papi, a Él puedes invocar y decir: Señor, en medio de la tormenta tú estás conmigo, tú estás conmigo. Les voy a decir algo que a lo mejor nunca han pensado. ¿Saben quién es el miedoso más grande de todo el universo? ¿Saben quién es? El diablo. Así como el diablo es el más mentiroso de todos, es padre de mentira,
Y por supuesto, los que están bajo la influencia del diablo dicen mentiras. Así, de la misma forma, el mayor miedoso de todo el universo es el diablo. A lo mejor nunca habías pensado en eso, pero la razón por la cual el diablo es tan violento es porque tiene un temor espantoso. No tiene paz. Él no puede descansar. El diablo nunca puede estar tranquilo ni un solo segundo. Está aterrorizado. Vive con una angustia espantosa, y por eso es violento. Uno de los ministros de gobierno alemanes, de los pocos que resistieron a Hitler cuando él se estaba levantando para hacer tanta maldad y matar a tantos judíos, uno de las pocas voces de resistencia en contra de este monstruo, dijo en una ocasión: cuando escuché a Hitler por primera vez, descubrí que es un hombre muy asustado. Y esa es la retórica de la gente que incita a la violencia. Si tú escuchas la retórica de los que promueven la violencia, y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que toda la gente que se manifiesta o que toda la gente que protesta está mal, porque hay algunos que lo hacen con el corazón correcto. Tristemente hay quienes se aprovechan de esas marchas y de esas manifestaciones y tratan de incitar a la violencia, pero los que lo hacen están aterrorizados. Y la razón por la que les digo esto, mis hermanos, es porque ahí es donde entra el antídoto, el único antídoto que puede cambiar a un monstruo en un ser humano. Es el único antídoto. El amor de Dios es lo único que puede hacer que una persona fiel vuelva a ser fiel, que una persona violenta vuelva a ser pacífico, que una persona que está lleno de amargura pueda volver a perdonar. El amor de Dios, mis hermanos, no es un toque del poder de Dios. Sí, el poder de Dios es maravilloso para hacernos libres, pero no confundas el ser libre de cadenas con estar completo en el interior. El amor de Dios es lo único que te puede hacer completo y pleno en el interior. Por eso es que Cristo tiene que entrar en tu corazón. No solamente la teología tiene que entrar en tu cabeza, Cristo tiene que entrar en tu corazón. Romanos 14:23 es un verso que habla acerca de las costumbres y de la cultura que tenían en aquel tiempo, de lo que podían comer y no podían comer. Y no me voy a meter en ese tema porque no tengo el tiempo para desarrollarlo. Solamente quiero que veas el énfasis de este pasaje. Dice: pero el que duda, digan conmigo, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Di conmigo, el que duda es condenado. Otra vez, el que duda es condenado. No es que sea condenado por Dios o que Dios diga: estás dudando, sácate de aquí, no te quiero, deberías de tener fe. No, Dios no es como nosotros. Dios no nos trata como muchas veces nosotros en nuestra frustración hemos tratado a nuestros hijos. ¿Cuál es la condenación de la duda? El temor. ¿Cuál es la consecuencia de estar dudando? El temor. Si tú no puedes confiar en el carácter fiel de tu Padre Celestial, no podrás encontrar paz en sus palabras cuando te dice:
nunca te dejaré y nunca te desampararé. Pero si tú escuchas esas palabras, cierra tus ojos un momento y escucha esas palabras: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Si tú crees que esas palabras las dice un Padre que es fiel, que es bueno y que nunca te va a dejar y nunca te va a desamparar, esas palabras tienen el poder para liberarte del temor y liberarte de la angustia. El Señor te dice: yo estoy contigo, yo estoy contigo y nunca te dejaré. No, 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 no te desampararé. Te sostendré en el tiempo de la tormenta. Yo estoy contigo, te amo con amor eterno, con amor eterno, y te abrazo con mi bien, te protejo con mi amor. No serás destruido, te ayudaré, porque soy tu Padre y tú eres mi hijo. Ahora responde a Él y dile: sí, Señor, te creo, no dudo, tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Oh, sí, Señor, gracias, porque no nos has dado un espíritu de cobardía, nos diste un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Mañana que vayas a trabajar, no te unas a la conversación oscura, no te unas a los comentarios de pesimismo y de fatalismo. Tampoco te hagas el super espiritual. Y si lo haces, no digas que eres miembro de esta iglesia, para que no nos hagas mala fama. Porque el mundo está harto de los super espirituales. Mis hermanos, lo que tenemos que hacer mañana en nuestro trabajo es llegar con un corazón lleno de compasión por esta nación, lleno de compasión por nuestra ciudad. Llegar con un corazón que ama en vez de condenar. Que seguramente todo el mundo te querrá jalar a su campo y querrá influenciarte y decirte: es que esto no es posible por esto y por esto y por esto, y querrá hacerte que pienses como ellos piensan. Y claro, todo mundo necesitamos tener una convicción clara en nuestro corazón. Y por supuesto, Dios es un Dios justo y toda injusticia saldrá a la luz. Y aquellos que tienen que sufrir una consecuencia por su maldad tendrán que sufrirla. Y no estamos diciendo que hay que tener compasión y misericordia de todo el mundo y que nadie sufra las consecuencias de su pecado, porque entonces no habría orden en esta sociedad. Si todo mundo que comete un crimen nunca fuera juzgado o nunca sufriera la consecuencia por su maldad, en una sola generación se acabaría la civilización. Pero no nos sentemos nosotros en la silla del juez. No nos sentemos nosotros en la posición que no nos toca, sino seamos personas que somos la voz
de aquel que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, que está sentado ahí no para condenar ni para juzgar, sino para interceder por este mundo, para interceder por nosotros. Así es que toma la mano de la persona que está junto a ti y di: Padre, hazme un intercesor. Hazme, Señor, un hombre, una mujer que tiene una voz de reconciliación, una voz de sanidad, una voz de libertad. En el nombre de Jesús de Nazaret, hazme, Señor, una herramienta de paz en medio de la tormenta. Hazme, Señor, una voz de libertad en medio de la confusión. En el nombre de Jesús. Solo Jesús puede librarnos. Y yo te pido, danos humildad. Ayúdanos a ser humildes. Todo mundo tiene una opinión y todo mundo busca influenciar a los demás con su opinión. Señor, yo no quiero tener una opinión, yo quiero ser tu voz. Yo quiero hablar tus palabras. Yo quiero hablar tu consuelo. Así como Jesús dijo: las palabras que yo les hablo no son mías, son las palabras que he escuchado a mi Padre decir. Así quiero ser. Vamos, mi hermano, mi hermana, comprométete y pídele al Señor: Señor, yo no quiero hablar mis palabras, quiero hablar tus palabras. Quiero ser una voz de sanidad en medio, Señor, del quebranto, en medio de la dificultad. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Termino con Mateo capítulo 8, 26. Y les voy a pedir que se pongan de pie conmigo. Si puedes acompañarme aquí, Pastor Israel. Mateo 8:26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hace un par de años atrás vino una tormenta que se convirtió en un tornado y venía derechito hacia nuestras oficinas en Duncanville. Acabábamos de entrar ahí y acabábamos de invertir una cierta cantidad de dinero para pintar y arreglar, y apenas estábamos instalándonos y diciendo: ay, qué bueno, tenemos un lugar ya un poquito más cómodo para trabajar. Y se levanta esta tormenta y viene este tornado que se venía derechito hacia nuestra oficina. Y algunas de las personas del staff estábamos ahí orando y diciendo: en el nombre de Jesús reprendemos esta tormenta. Si Jesús lo hizo, ¿por qué nosotros no? Y empiezan a sonar las sirenas. Y obviamente se le ponen los nervios de punta a uno. Y empezaron las ventanas a estremecerse. Y yo no sé bueno, sí sé, fue el Espíritu Santo. Pero se levantó dentro de mí un coraje santo. Y salgo de la oficina y estaba así como para película de los 10 mandamientos, ¿no? Con el viento soplando y moviendo mi saco así. Y levanté mi mano así contra el viento y dije: ¡calla! ¡Enmudece en el nombre de Jesús! Y mira, ustedes me conocen que no me gusta echarle crema a mis tacos. Cuando menos no mucha, poquita sí.
ahí estaban Mary y no sé quién más. Estaban así mirándome desde la ventana. Y en unos segundos se calmaron los vientos. Y miré, y las miré por la ventana, y estaban así. Y se miraban, y yo me doy la media vuelta. Y entré a la oficina y les dije: tened paz. He aquí estoy con vosotros. Yo no sé si fue coincidencia. Conste que no soy incrédulo, pero se calmaron inmediatamente los vientos. Mis hermanos, tenemos que entender, Dios nos dio una voz. Dios nos dio una voz. No te calles. Vuelvo a repetir, a lo mejor todavía, y digo todavía porque lo vas a poder hacer, a lo mejor todavía no puedes tomar un teléfono y llamarle a tu congresista. A lo mejor todavía no puedes agarrar el teléfono y llamarle a alguna autoridad y decir: esto es lo que creemos y estamos orando por esto. Pero sí puedes levantar tu voz delante del tribunal más alto que existe, delante del Padre, delante del trono de la gracia, delante del Dios que gobierna el cielo y la tierra, delante del Dios que envió a su Hijo para traer libertad y traer paz y decir: calla, enmudece al viento, y que no perezcan sus discípulos. Así es que cierra tus ojos un momento y di conmigo: Padre, ayúdame a ser una voz en esta generación. Ayúdame a levantar mi voz a favor de los que no tienen voz, a interceder, a orar, a clamar por esta tierra, por esta ciudad, por esta nación. Danos libertad, Espíritu Santo. Haznos poderosos en la fe, en palabras de vida, en palabras de libertad. Bendecimos Dallas, bendecimos Texas, bendecimos los Estados Unidos, bendecimos esta ciudad con paz, con reconciliación. Tu amor perfecto echa fuera el temor, y declaramos que esto será oportunidad para que muchos vengan a los pies de Cristo, para que muchos te conozcan. Oh, declaramos que vendrá la más grande cosecha de almas en la historia de esta nación, en el nombre de Jesús. Que en vez de terminar mal, esta historia terminará con mucha salvación y mucha bendición y mucha reconciliación, en el nombre de Jesús de Nazaret.